Bueno, gente, arrancamos con el top 10 rivales de John Cena. Obviamente ni hace falta aclararlo, pero esta es mi opinión personal. Ustedes tienen la suya. Recuerden que el wrestling es subjetivo, así que pueden dejarme en los comentarios con qué están de acuerdo y con qué no. Pero bueno, arrancamos con el número 10, que en mi opinión es Kurt Angle. Qué mejor forma de arrancar que con el tipo que fue su primer rival en el main roster. No es por eso que lo puse en el top 10, sino que se lo ganó y creo que los otros 9 están un poco por encima. Acá como vemos el icónico debut de John Cena con la frase de Ruthless Aggression, después de que Kurt Angle le pregunta ¿qué tenés vos para pensar que me podés ganar a mí? John Cena le responde con esa frase que terminó marcando una era, ¿no? La era de la Ruthless Aggression. Y fue el primer rival de Cena en su debut, una lucha que quedó en la historia, ¿no? Después, más que nada por lo que fue John Cena después de eso. No tanto porque la lucha fue una cosa de locos, sino que quedó en la historia por eso. Su primer rival en SmackDown fue Kurt Angle y a pesar de que le hizo frente, al final Kurt Angle pudo derrotarlo. Más adelante volvieron a cruzarse una vez que John Cena tuvo su propio personaje, cuando ya era el Doctor de Tuganomics. Tuvieron una gran lucha en No Mercy 2003, la cual también ganó Kurt Angle. Y tuvieron este feudo que la verdad que es recordado más que nada por lo gracioso que era Kurt Angle en esa época, imitándolo a John Cena como rapero en la batalla de rap. También se puso a bailar. Más adelante se disfrazó al mismo de John Cena con la visera que se le ve la pelada encima y luchó contra un Kurt Angle versión mini que básicamente lo humilló. Esa era la forma de Kurt Angle de provocar a sus rivales, ¿no? En esa época. No se volvieron a cruzar por un tiempo largo hasta que en 2005 revivieron el feudo. Esta vez los roles estaban intercambiados. Ahora John Cena ya era campeón mundial y... Ah, no, antes tuvieron otra lucha, perdón, eh, para ver quién luchaba en WrestleMania 21 por el título de WWE justamente. Y esta vez John Cena logró derrotar a Kurt Angle por primera vez y es la lucha que lo llevó a luchar contra JBL en WrestleMania 21, donde John Cena fue campeón mundial por primera vez. Después acá estaban con los roles invertidos, como venía diciendo antes, con John Cena campeón contra un Kurt Angle retador. Y también tuvieron un triple threat en Taboo Tuesday, donde la gente eligió quién era el tercer luchador de ese combate y la gente eligió a Shawn Michaels, que también fue una muy buena lucha. No se volverían a cruzar hasta 2018 en Survivor Series. Esa lucha que prometía bastante, pero al final terminó siendo una decepción en mi opinión. La misma en que estaba Shane McMahon y Triple H sobre el final, que ganan Triple H y Braun Strowman, creo, algo así. Lo importante para nosotros hoy es que Kurt Angle y John Cena tuvieron su último cruce dentro del ring ese día, que a pesar de que fue cortito, estuvo bueno. La gente se emocionó un poco, ¿no? Con verlos una vez más dentro del ring. Kurt Angle se llevó el pin en ese momento, después de un cruce bastante cortito. Kurt Angle logró hacerle el Angle Slam y la cuenta de 3 a John Cena. Y esta fue lamentablemente la última vez que se cruzaron. Kurt Angle contó que quería que John Cena sea quien termine su carrera en 2019, su última lucha, que lamentablemente Vince McMahon le dijo que no. Hizo que la última lucha de Kurt Angle sea contra Baron Corbin, porque ya tenían un feudo en ese momento. Le dijo, si querés luchar contra Cena, quédate un año más. Y Kurt Angle le dijo, no me da el cuerpo, me tengo que retirar ahora. Así que Vince le dijo, bueno, te retirás contra Corbin. En cambio, John Cena luchó contra Undertaker esa vez, que duró 5 segundos la lucha esa de mierda. Así que bueno, una lástima que no se volvieron a cruzar. Pasando al puesto número 9 tenemos a Brock Lesnar. Que Brock Lesnar fue un rival de Cena por muchos años. Las primeras veces que se cruzaron en 2002 y 2003, lo más destacado fue que Lesnar ganó las 3 veces. Y el combate más importante fue en Backlash, en mi opinión, el mejor que tuvieron en esos años. Brock Lesnar lo dominó completamente a John Cena, como vemos acá. Esa vez no encontré el GIF, pero le hizo un F5 contra la esquina de la parte de afuera, lo liquidó completamente, hasta que, bueno, en 2012, después de que Cena pierde la lucha con The Rock en WrestleMania 28, la noche siguiente en Raw, Brock Lesnar vuelve después de casi 10 años de estar afuera de WWE y del Pro Wrestling en general. Después de su paso en Japón estuvo varios años afuera, que como ya sabemos estuvo en UFC. Era la vuelta de Brock Lesnar después de tener eso legítimo de haber competido en UFC y haber sido campeón además. Así que era un regreso muy importante y además que no se filtró nada. Volvió en esa época, se filtraban menos las cosas, aunque ya empezaban a filtrarse seguido por 2012.
justo el regreso de Brock Lesnar yo no me había enterado personalmente y mucha gente tampoco, entonces fue increíble cuando volvió y era muy inesperado. Además de lo que significaba el nombre de Brock Lesnar después de lo que fue afuera. En el primer cruce no me dieron palabras, la verdad. Brock Lesnar le hizo el F5, le quedó la gorra a John Cena en el medio del ring. Y el segundo cruce tuvieron este brawl, por así decirlo, que la verdad que quedó en la historia. Que bueno, Brock Lesnar se saca todo encima, va corriendo y le tira una piña a John Cena que lo deja todo cortado, como podemos ver ahí. Todo esto llevó a Extreme Rules. Sorprendentemente, en Extreme Rules, que no es un pay-per-view tan grosso como para tener un Brock Lesnar contra John Cena de esta magnitud, pero lo tuvimos y la verdad que la lucha fue increíble. En mi opinión, la mejor lucha que tuvieron entre ambos, mi favorita. Y mi parte favorita, como la de muchos otros, es cuando Lesnar hace esta locura, no sé qué le pasó por la cabeza, pero eh, lo hizo en el medio del combate. Lamentablemente, en ese entonces yo quería que gane Brock Lesnar y era lo lógico que gane Brock Lesnar, pero John Cena se llevó la victoria. Entiendo quizás la lógica de que, bueno, John Cena venía de perder contra The Rock y The Rock se fue. Tenías a John Cena un año para recuperarse, venía de una gran derrota, necesitabas que levante. Pero si esa es la lógica que usaron, entonces no se entiende por qué pusieron esta lucha en Extreme Rules. Podrían haber esperado mandar a Brock Lesnar contra otro oponente, a John Cena contra otro, que los dos ganen y después se crucen, no sé, en SummerSlam, por ejemplo. Pero no, decidieron que sean Extreme Rules y John Cena ganó esta lucha. No se volvieron a cruzar, no hubo revancha hasta SummerSlam 2014, cuando John Cena venía de ganar ambos títulos en Money in the Bank un mes antes, los títulos que habían quedado vacantes justamente porque Daniel Bryan los había ganado en WrestleMania 30 y poco tiempo después tuvo que dejarlos vacantes debido a su lesión en el cuello. Y por otro lado, también a WrestleMania 30, Brock Lesnar venía de romper la racha, así que era una lucha complicada de buquear porque no podías hacer que Brock Lesnar pierda este combate, ya que dejabas, eh, hacías que parezca menos importante que Brock Lesnar haya roto la racha. Después de romperle la racha a Undertaker, le tenés que ganar a cualquiera. Y WWE hizo exactamente eso. La lucha fue completamente de un lado. Brock Lesnar le hizo 16 German suplexes y creo que 2 F5. A pesar de que John Cena tuvo ahí un hope spot, por así decirlo, que parecía que quizás la daba vuelta, no, Brock Lesnar le hizo otro F5 más y le ganó. Una lucha histórica, inolvidable. La verdad que lamentablemente la repitieron más adelante y no tuvo el mismo impacto, pero en ese momento, en 2014, fue increíble verlo perder así a John Cena por primera vez, quizás en toda su carrera. Y bueno, dejó a Brock Lesnar allá arriba como el jefe final de WWE. Tuvieron la revancha en Night of Champions, que la verdad que es muy poco recordada esta lucha, incluso yo la vi en su momento y no me acordaba hasta que lo repasé para este top, que John Cena esta vez sí lo había sacado un poco la ficha a Brock Lesnar, lo tenía dominado, le había hecho el FU, el Attitude Adjustment, para la cuenta de 3, pero interrumpió Seth Rollins con el maletín, en ese momento era Mr. Money in the Bank, lo que hizo que gane por descalificación John Cena, pero eso poco importó ya que después de la lucha Rollins inmediatamente quiso canjear su maletín, le hizo el curse stomp a Brock Lesnar, pero cuando se salió a dar el maletín, quiso volver a entrar, apareció John Cena y no lo dejó canjear su maletín. Así que bueno, esto llegó a Royal Rumble 2015, un triple threat que la verdad que fue increíble, me acuerdo de haberlo visto en vivo, una locura esta lucha, una de mis luchas favoritas de esta época, que ya con solo verla es bastante interesante, tipo, tenés un triple threat de tres luchadores muy diferentes, ya siempre que se enfrentaron Cena y Lesnar fue interesante, y si agregás a Seth Rollins que no había luchado tanto contra ninguno de los dos hasta ese entonces, eh, era bastante interesante. Tener a Lesnar contra Rollins a mí me volía loco en esa época. Además que ambos eran heels, era muy interesante esta lucha y terminó siendo lo mejor del show, ya que el Royal Rumble match fue horrible ese año. Algunos de los spots tenemos acá el elbow drop de Rollins a Lesnar contra la mesa. Y bueno, la primera vez que Rollins hace el Phoenix Splash en WWE, una de las pocas veces que logró hacerlo bien porque siempre se lo esquivan. La primera vez que lo hizo, le salió, fue increíble. No tuvo tiempo de festejar ya que vino Lesnar y le hizo el Sherman Suplex. Y bueno, después Lesnar termina ganando esa lucha haciéndole el pin a Rollins. Una lucha muy buena, si nunca la vieron se las recomiendo. Dura solo unos 15 minutos creo. Así que si pueden mírenla. Y después esa fue la última vez que se enfrentaron Lesnar y John Cena. Hagamos de cuenta que esto nunca pasó porque la verdad que si tengo que tener en cuenta lo que fue la estupidez que hicieron en 2025,
tendría que bajarle un poco el top a Lesnar, así que ignoremos esto, damos de cuenta que la última vez que se cruzaron fue en 2015 y pasemos al puesto número 8, que en mi opinión es el animal Batista. Tuvieron carreras muy paralelas ambos desde sus comienzos en Ohio Valley Wrestling, OVW. Ambos arrancaron en la clase esa del 2002, la que también incluyó a Randy Orton y Shelton Benjamin y justamente a Brock Lesnar también creo. Una vez que llegaron al main roster, los mantuvieron separados. Era como que quisieron guardar ese primer gran cruce entre ambos para más adelante. Lo fueron construyendo. John Cena por su lado estaba en SmackDown y Batista el lado de Raw. La primera vez que se cruzaron en el main roster fue justamente en la final del Royal Rumble. Los últimos dos en el Royal Rumble 2005. Que bueno, tiene este gran final que no estaba planeado. La idea era que gane Batista directamente. Pero cuando lo levanta para el Batista Bomb, John Cena se le viene encima y se caen ambos. Y de alguna forma tocan exactamente al mismo tiempo, por suerte, porque si no, andás a ver qué hubiera pasado si ganaba Cena. No lo iban a poder camuflar. Bueno, sale Vince McMahon todo enojado, se desgarra los dos cuádriceps, dice que reinicien la lucha. Y ahí sí gana Batista como estaba planeado. Se dan la mano y hasta ahí queda. Después en WrestleMania 21, cada uno por su cuenta, Batista después de ganar el Rumble va al main event contra Triple H y gana el World Heavyweight Championship, mientras que más temprano en el show John Cena le gana el título a JBL en Undisputed, así que ambos se convierten en campeones mundiales exactamente la misma noche en WrestleMania. Fue como un cambio de guardia esa noche, fue como que la nueva era, ¿no? Después de que ya no estaba más ni Lesnar ni Austin ni The Rock, ni Goldberg. Era como necesitamos estrellas nuevas y acá las tenés. Dos luchadores que iban a marcar época y las caras de la empresa por el resto de los 2000, ¿no? Pero bueno, siempre estaba la discusión de con cuál de los dos se van a quedar. Al principio a Vince le gustaba más Batista, estaban como decantados por ir con Batista, pero se terminaría dando vuelta un poco la tortilla. Bueno, como dije antes, estuvieron construyendo eso para la primera vez que se crucen y llegaría recién en 2007. Los mantuvieron separados hasta que finalmente en SummerSlam 2008, perdón, SummerSlam 2008 se cruzaron por primera vez. Ambos eran face. Eh, la típica historia de pueden coexistir. Fueron campeones de pareja juntos. Le habían ganado el título a Legacy, a Cody Rhodes y Teddy DiBiase. Poco tiempo después lo pierden y empiezan a haber problemas entre ellos. Hasta que, bueno, en SummerSlam se enfrentan por primera vez, face contra face, Batista contra Cena. No hay ningún título en medio, no hay nada. Lo único que necesitas es tener a estos dos tipos por primera vez, uno contra el otro. La gente estaba enloquecida y fue una lucha bastante buena, la verdad. Ya con la atmósfera alcanza, ¿viste? Ya con tenerlos por primera vez uno contra el otro ya quedó para la historia. Pero además de eso, el combate estuvo bastante bueno. Y bueno, es la lucha donde Cena se lesiona justamente en ese momento. Le salta a hacer el leg drop de la esquina. Batista lo agarra con un Batista Bomb en el aire. eh, y bueno, en ese momento se rompe una hernia de disco o algo así en el cuello. Para simplificarlo, dijeron que John Cena se rompió el cuello, así que eso es lo que quedó. Y a pesar de que le rompió el cuello con este Batista Bomb, John Cena salió en dos, bien a lo Cena, pero Batista simplemente lo levantó, le hizo otro Batista Bomb y le ganó. Así que Batista ganó el primer cruce entre ambos y no se volverían a cruzar hasta 2010, después de que John Cena gana la Elimination Chamber, le saca el título a Sheamus, que era el campeón en ese momento, y sale Vince McMahon a decir, bueno, bien que ganaste el título, vas a llegar a WrestleMania como campeón siempre y cuando logres derrotar a este tipo. Y sale Batista, que le hace un Spear, un Batista Bomb y la cuenta de tres. Batista es un nuevo campeón de cara a WrestleMania 26, que también fue una muy buena lucha en mi opinión, pero no estuvo a la altura de las siguientes. Más que nada esta, la de Extreme Rules, tuvieron la revancha, un Last Man Standing donde básicamente la estipulación es hacer que tu oponente no se levante por 10 segundos por la cuenta de 10 del árbitro, y John Cena tuvo la brillante idea de, bueno, para que no se levante, lo ato a la esquina del ring y listo, no se va a levantar. Y le funcionó. De esa manera John Cena se quedó con el título. Y a muchos no les gustó este final, a mí personalmente me parece que está bueno, tipo, es innovador y es gracioso, aparte, cómo lo vende Batista, estuvo bueno. Batista Hill de esta época, hay que decirlo, de lo mejor del mejor trabajo que tuvo Batista en su carrera, quizás. Eh, Después de la rivalidad de Triple H, cuando termina Evolution, creo que esta viene justo ahí atrás, entre las mejores rivalidades de Batista. Bueno, también la de Undertaker está ahí, pero bueno,
esto es de lo mejor que hizo Batista. Se encontró a sí mismo como heel, sacándose la bronca de justamente que él tendría que haber sido el elegido, decía, y eligieron a Batista, a John Cena como la cara de la empresa en lugar de él. Y esa era la bronca que él tenía, así que una muy buena motivación para ser heel. Finalmente tuvieron la última lucha en Over the Limit, una lucha I Quit, donde John Cena levanta a Batista arriba de un auto para hacerle una actitud a Judgment sobre el escenario, y en ese momento Batista se rinde, pero a pesar de que se rinda, John Cena dice, bueno, ya que estamos acá, lo tiro. Y una vez que terminó la lucha le hizo la actitud a Judgment igual. Lamentablemente la señora que está ahí se lo perdió porque estaba festejando cuando escuchó la campana, pero bueno, quedó inmortalizada ahí en este GIF de cuando termina esta lucha. Y esa fue la última lucha de Batista por muchos años. Después de eso es cuando, después de decir I quit en esa lucha, la siguiente aparición aparece todo silla de ruedas y dice I quit, pero refiriéndose a que abandona la compañía, renuncia a WWE Batista y no vuelve hasta 2014. Se va a Hollywood, que le fue bastante bien, la verdad. Así que bueno, ahí está el puesto número 8. Pasamos al puesto número 7, que en mi opinión es The Rock. La Roca, que, bueno, su rivalidad ya con tener John Cena contra The Rock es importantísimo. Es una de las pocas veces que John Cena se enfrentó a una estrella más grande, como me puse ahí en el machete. No solemos ver a John Cena contra luchadores más importantes que él, y menos en 2011-2012 que fue esto. Quizás la última vez que había pasado había sido 2007-2006, cuando se había enfrentado, no sé, a Undertaker, a Shawn Michaels. Desde entonces todos los que luchaban contra él lo miraban de abajo, así que esto se sintió importante. Se sintió como una rivalidad gigante, justamente era como tener un Hogan contra Rock, era la versión de esta época, digamos. Y bueno, algo que le agregó mucho a esta rivalidad es que rápidamente se empezaron a llevar mal en la vida real, así que había como picaposta. Eh, Empezó la rivalidad en WrestleMania 27. The Rock había sido anunciado como el host de este WrestleMania y mucha gente quería que luche, ¿no? Pero bueno, lo metieron como host para que no sospeches nada. El main event de ese WrestleMania fue John Cena contra The Miz, un pésimo main event, la verdad. Encima The Miz tiene una contusión, así que está en piloto automático en la mitad de la lucha. Imagínense lo que fue eso. Pero bueno, lo que todos recuerdan, lo único que importaba era que sobre el final apareció The Rock y le hizo un rock bottom a John Cena para regalarle la victoria a The Miz. No fue para hacerlo ganar a The Miz, sino para hacerlo perder a Cena. Eso es lo único que le importaba a The Rock. Y puso en marcha esta rivalidad que duró unos 3 años, de WrestleMania a WrestleMania. En medio, cerca de WrestleMania 28, cuando aparece The Rock y empiezan a tener su feudo, pasa este momento muy recordado que, como podemos ver ahí en la mano de The Rock, tiene escritas las líneas acá, lo que tenía que decir en la promo para no olvidarse, algo insólito para The Rock, que es un maestro en el micrófono, siempre se destacó mucho ahí. Sin su micrófono nunca hubiera llegado a ser lo que fue. Es lo que más lo destacaba, quizás incluso más que su calidad en el ring. Y bueno, alguien se dio cuenta backstage que tenía ahí escrito, alguien que las malas lenguas dicen que fue de Miz, y le contó a John Cena, che, mirá, tiene escrito ahí las líneas. Y bueno, John Cena después sale a la promo y le dice, por lo menos yo no me tengo que escribir las líneas en el brazo. Y bueno, The Rock se recalentó posta, se nota que quedó re descolocado. Para algunos estuvo mal Cena en hacerlo, fue como, no puedes hacerle eso a un colega, tipo... Pero bueno, ahí ya estaba todo podrido entre ambos. Y bueno, le tuvieron su primer combate, WrestleMania 28. Sí, su primer, no el único, como te dicen ahí, una vez en la vida. Eh, Lamentablemente no fue una vez en la vida. El primer combate fue el mejor de los que tuvieron. Ganó The Rock. Quizás fue un poco extraño la decisión de que gane The Rock porque, como vimos en Hogan vs. Rock, ganó The Rock. Es como que, en mi opinión, cuando hay un cruce así, Hogan Rock, Rock Cena o Cena Cody, que son los tres que se me ocurren que siguen una misma línea, para mí siempre tiene que ganar el más joven, tiene que ganar el que se va a quedar. En este caso ganó The Rock y por un año se fue y John Cena quedó con la derrota, se tuvo que bancar la derrota, como vimos antes con lo que hablé de Lesnar. Y bueno, parecía que iba a ser una vez en la vida, pero esas vueltas que da la vida justamente en WrestleMania 29 se volverían a cruzar porque Royal Rumble 2013, John Cena gana la batalla real de 30 hombres y después en el main event, The Rock le saca el título a CM Punk poniéndole fin al reinado de 434 días histórico de CM Punk. Sí, CM Punk tuvo el título tanto tiempo y cuando venía a WrestleMania le dijeron correte que viene The Rock, eso fue parte
gran parte de por qué se terminó yendo poco tiempo después. Y bueno, tendríamos nuevamente John Cena contra The Rock en WrestleMania 29. Algo que se me hizo muy raro ver cuando estaba repasando esto es ver a The Rock con ese título, ¿no? The Rock con el título de Cena, básicamente el Spinner Belt. Pero bueno, como vemos acá en la diapositiva anterior, lo terminó cambiando el diseño nuevo, que era un poquito feo, la verdad, ese diseño. Después lo mejoraron un toque, pero nunca me terminó de gustarla, sinceramente. Y bueno, es el mismo título que terminaría levantando John Cena en WrestleMania 29 en la revancha, que no estuvo tan buena como en la primera lucha entre ambos. Pero bueno, esta vez ganó John Cena. En mi opinión hubiera sido mucho mejor que hagan un triple threat, incluyendo también a CM Punk. Para mí hubiera sido mucho más interesante los triple threat. Suelen ser interesantes y más como main event de WrestleMania suelen funcionar bastante bien. Y tiene más sentido porque CM Punk tiene historia con ambos. Lo que hubieran sido esas promos entre los tres hubiera estado muy bueno. Pero al final se decantaron por tener simplemente una revancha entre ambos y así fue. Volvieron a cruzarse por última vez como enemigos en WrestleMania 40, cuando John Cena sale a ayudar a Cody Rhodes y The Rock sale a ayudar a Roman Reigns. Esta vez The Rock se lo sacó encima como si nada, le hizo un rock bottom y a otra cosa. Pero bueno, en teoría salió ganando Cena porque ganó Cody, así que The Rock se fue perdiendo esa noche. Y bueno, acá no lo mencioné, pero como ya sabemos, después The Rock eh, lo lleva para el lado oscuro a John Cena, lo hace heel por primera vez en casi 20 años, o más de 20 años creo. Sí, 22 años casi. Por primera vez Cena vuelve a ser heel del lado de Rock, pero esa fue la primera y última vez que estuvieron juntos, porque eh, después de que The Rock se trae a John Cena a su lado, The Rock desaparece, no vuelve a aparecer más hasta el día de hoy que no volvió a aparecer. Así que lamentablemente esta rivalidad terminó de esa forma, con esa lavada de manos de The Rock que dijo, chao, me voy a Hollywood, tengo cosas que hacer. Así que bueno, ahí terminó la historia entre ambos. Puesto número 6 tenemos, quizás les sorprenda a algunos, Randy Orton. Quizás a alguno les sorprenda que esté tan atrás, quizás a uno les sorprenda que esté en el top directamente, porque hay gente que esta rivalidad no la banca para nada. Y yo en su momento fui uno de ellos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A ver, WWE quiere instalar que esta es la mejor rivalidad de Cena, que este es el Vegeta de si John Cena fuera Goku, ¿me entendés? Como si fuera la rivalidad clásica de toda la vida. Ellos quieren instalar eso, pero la verdad que vamos a repasarlo. A ver, vamos a empezar. En Ohio Valley Wrestling, como mencioné antes, fue su primer cruce. Salieron ambos en 2002 en esa clase, la misma que estuvo Batista. La primera vez que se cruzaron en el main roster, que fue importante al menos, fue por los títulos en pareja. Randy Orton haciendo equipo con Edge, mientras que John Cena era equipo con Shawn Michaels, eran campeones al mismo tiempo que John Cena era campeón mundial. Poco tiempo después tuvieron esta increíble lucha Fatal 4-Way, que también incluía a Edge y Shawn Michaels, al igual que la anterior. Más adelante la vamos a repasar nuevamente, un poco de spoiler. Y bueno, su primer gran cruce fue en SummerSlam 2007, que termina ganando John Cena, y tuvieron una revancha que no estuvo a la altura, una revancha que es mejor olvidarla en un Forgiven 2007. Esta es la lucha donde Randy Orton sale del ring y ataca al padre de John Cena, que estaba en la primera fila, y después iban 7 minutos de lucha nada más. John Cena se enoja y lo empieza a golpear a Randy Orton contra la esquina, lo golpea, lo golpea, lo golpea, tanto que el árbitro lo termina descalificando, y ese fue el final. Eso fue toda la lucha. Eh, Malísima, la verdad. Poco tiempo después tenemos la lesión de John Cena en 2007, la lucha con Mr. Kennedy, que se lesiona haciendo un movimiento del mismo. Eh, pero bueno, quedó como que lo lesionó Randy Orton, porque justo estaba planeado que Randy Orton le iba a atacar después de la lucha, le iba a hacer una RK contra la mesa, y John Cena se lesionó durante, pero no le dijo nada a nadie. Salió Randy Orton igual, le hizo el RKO y quedó como que Randy Orton fue quien lo lesionó. Esta lesión fue la que llevó a que John Cena vuelva en el Royal Rumble 2008. Volvió como número 30 y ganó todo. Yendo a WrestleMania, donde sería el campeón y llegaría. No, me equivoco, ahí mentí. No fue a WrestleMania. John Cena ganó el Royal Rumble 2008. Tenía la oportunidad de ir a WrestleMania por el título, pero por alguna razón decidieron tanto Cena como Orton que se iban a enfrentar antes, en No Way Out, el pay-per-view previo a WrestleMania 25, creo que es esto. No, 20.
4, a WrestleMania 24. Se enfrentaron en No Way Out y Randy Orton tuvo la brillante idea cuando vio que estaba perdiendo de descalificarse para retener el título. Lo vio a Mike Chioda ahí al lado parado al referee y le dijo Tuki, le metió una cachetada y se quedó con el título. Esto llevó a WrestleMania 24, un triple threat que también incluyó Triple H. Que bueno, como vemos acá, Triple H le hace un pedigree a Cena. Cuando está haciendo la cuenta, viene Randy Orton y le hace una punt kick para quedarse con el título. Más adelante, la mejor parte de su rivalidad, creo yo, fue en el año 2009, donde tuvieron esta increíble lucha en Breaking Point, mi favorita entre ambos. Una lucha I Quit, que termina ganando John Cena. En mi opinión es la mejor lucha entre ambos, no sé ustedes qué opinan. Después tuvieron otro cruce más en Hell in a Cell, donde rápidamente Randy Orton le saca el título a John Cena. Era como que se lo estaban pasando de manos muy rápido, y esto quizás afectó un poco la rivalidad de esa época. Pero las luchas buenas estuvieron. Acá nuevamente John Cena gana el título otra vez, pero la lucha estuvo bien. Un Iron Man de una hora, de las mejores Iron Man de una hora que hay, la verdad. No es la mejor, pero entra en el top, creo, por lo menos de WWE, ¿no? Esta lucha de una hora que termina creo que 6-5, con John Cena ganando sobre el final cuando faltaban 3 o 4 segundos, lo hace rendir a Randy Orton y termina ganando la rivalidad por esta época. Se volverían a cruzar en TLC 2013, a fin de año. John Cena venía de ganar el título World Heavyweight a Alberto Del Río, mientras que Randy Orton le había sacado el título de WWE a Daniel Bryan, y los iban a unificar, porque ya el título World Heavyweight no significaba nada, la verdad. SmackDown ya no tenía su propio roster, estaba medio muy relegado SmackDown, así que dijeron, bueno, vamos a tener un campeón solo, ya que no hay tanta división de marcas. Básicamente no había división de marcas, así que tengamos un campeón solo y listo. Y qué mejor forma de unir los títulos que teniendo a John Cena contra Randy Orton. Y la verdad que la lucha estuvo buena, no fue nada de otro mundo, pero estuvo bien. Randy Orton terminó ganando esa lucha. Me acuerdo que lo tira Cena de cara a una de las mesas que apenas se rompe, y le hacen un plano en la cara de John Cena. Y bueno, Randy Orton sale ganando esa lucha. Esta es una época en la que ambos estaban bastante resistidos por el público. Fue cuando justamente pasó todo lo del Yes Movement. Lo decían Punk, que bueno, la gente estaba bastante smart, que si no conocen el término, básicamente estaban en contra de lo que te imponía WWE. Si tenías que bancar a John Cena y a Randy Orton, ellos no querían, y también tenían sus motivos, obviamente. Como vemos acá en el Royal Rumble 2014, volvieron a enfrentarse Orton y Cena a la revancha, que sale ganando Orton porque los Wyatts interrumpieron, atacando a John Cena y plantando las semillas para lo que fue WrestleMania 30, la lucha entre ambos. Y bueno, eh, toda la lucha estuvieron abucheándolos. Este es el mismo público de Filadelfia que después abucheó a Rey Mysterio por no ser Daniel Bryan, así que dense una idea de lo que fue los abucheos hacia tanto Cena como Randy Orton. Una vez que entraron los Wyatts, se les cantaban gracias Wyatts por haber interrumpido la lucha, así que un poco olvidable este combate, al igual que el que tuvieron en Hell in a Cell de ese mismo año. Nada que destacar. Después hicieron equipo acá en Survivor Series una vez, no hay mucho más que destacar. Estuvieron en el final del Royal Rumble 2018, el cruce de eras, por más que Nakamura y Finn Balor tenían casi la misma edad que el resto. Era como los nuevos contra los viejos y terminó ganando Nakamura esa noche. Y después, bueno, su último cruce fue este año, era infaltable la lucha contra Randy Orton en su tour de retiro, y lo hicieron. Lamentablemente, por más que la lucha estaba yendo bastante bien, teniendo en cuenta que es un combate entre ambos que no suelen estar tan buenos, estaba yendo bastante bien hasta que entró R-Truth. Y bueno, si quieren escuchar lo que opino del heel turn de Cena y todo lo que pasó en medio, pueden verlo en el canal principal. Pasamos de puesto al puesto número 5. Tenemos a Kevin Owens, alguien que definitivamente se ganó estar en este puesto, que tuvo una trilogía de luchas increíble con John Cena en 2015, y además esto marcó un cambio porque John Cena no venía poniendo over a talentos nuevos en esa época, y bueno, con Kevin Owens lo hizo, como vamos a ver ahora, y también puso over a NXT, que en esa época estaba a full. NXT 2015 fue un gran año para ellos. Apareció Kevin Owens en el main roster como campeón de NXT, pero no venía por el título de Cena, venía a demostrarle que el título que tenía él era igual de importante o más importante que el de United States, y en teoría lo logró. En el Elimination Chamber, su primer cruce, creo que todos vimos esa lucha pensando que no había ninguna chance que Kevin Owens vaya a ganar,
pero le ganó, y encima le ganó limpiamente, en el centro del ring. En ningún momento salieron del ring en ninguna de las tres luchas que tuvieron en, en 2015. Y la primera lucha se la llevó Kevin Owens, un combate muy bueno. Para la segunda, en Money in the Bank, que en mi opinión es la mejor de las tres, pero literalmente podés decir que cualquiera de las tres es la mejor y yo te creo, porque la verdad que estuvieron todas muy buenas. Acá, bueno, Cena se puso las pilas y fue la época en la que quería luchar como le gustaba al público más smart, eh, al público que le gustaba otro tipo de wrestling. Cena dijo, bueno, me pongo las pilas y hago movimientos nuevos, y qué mejor que hacerlo contra Kevin Owens, que la tenía re clara. Esta noche ganó John Cena, pero después de la lucha le dio la mano a Kevin Owens y dijo, le levantó también la mano, como mostrándole respeto. Kevin Owens asentía, pero después le pegó y le hizo el pop-up powerbomb. Bueno, este no es pop-up, en realidad le hizo un powerbomb contra el apron, que era brutal ese movimiento. Más allá de que estaba protegido y estaba mostrado como un movimiento que te puede lesionar, en la vida real también es complicado que te hagan un powerbomb contra el apron. Se lo hizo John Cena, llevando a la tercera lucha, esta vez sí por el título de Estados Unidos. En el medio, como ven, Kevin Owens ya no tiene el título de NXT, lo había perdido contra Finn Balor, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, la tercera lucha a mucha gente quizás no le gustó tanto porque, bueno, terminó ganando Cena. La gente que es resultadista te dirá que no es una gran lucha porque termina ganando Cena, y la mayoría queríamos que gane Owens, obviamente, que se quede con el título. Era un gran final para el reinado de Cena, pero no, ganó Cena, le hizo igual, bien por Owens, que quiqueó de una actitud de Adjustment desde la esquina, pero inmediatamente después de que quiquea, Cena le hace el STF. A mí me hubiera gustado que en lugar de rendirse, se desplome, que pierda conocimiento, que quede inconsciente y que termine ahí la lucha. Ahí lo hubiera dejado a Kevin Owens allá arriba, tipo, no me rendí contra Cena, no me hizo la cuenta de tres, sino que bueno, mi cuerpo no dio más. Pero bueno, igual estuvo re bien. ¿Qué más se puede pedir para un luchador que debutar y luchar tres veces contra John Cena, ganarle la primera y hacerle lucha a las últimas dos? Increíble. Lo dejó a Kevin Owens bien plantado en el main roster y después terminaría siendo campeón mundial, así que esta rivalidad es increíble. Sacó lo mejor de Cena también. En esa época Cena estaba esforzándose mucho más en tener buenos combates, así que fue como la combinación perfecta para esa época. Pasando al puesto número 4 tenemos a Shawn Michaels, que también algunos lo pondrían más arriba quizás. Eh, para mí ponerlo como top 4 es un montón, teniendo en cuenta los que siguen. O sea, se lo merece obviamente Shawn Michaels, no quiero que se malentienda. Eh, pero no es que estar en el top 4 de rivales de Cena sea poca cosa, en mi opinión. Para mí es un muy buen puesto para él. Que bueno, su rivalidad empezó como tantas otras haciendo equipo. Pueden coexistir estos dos luchadores que son equipo, pero se llevan un poco mal. En mi opinión, de todas las veces que hicieron esta rivalidad, que son un millón de veces la hicieron, esta fue la mejor. Eh, la única vez que me entretuvo tanto la idea de si pueden ser equipo y cómo se terminaron llevando mal y todo. Ganan los títulos en pareja juntos, pero John Cena tiene algo que Shawn Michaels quiere, ¿no? El título de WWE. Y bueno, hay una lucha triple threat para ver quién va a luchar contra Cena por ese título en WrestleMania. Y la gana Shawn Michaels contra Orton y Edge. Y poco tiempo en el show antes de WrestleMania 23 en el Raw, estaban haciendo equipo bien y todos se llevaban bien. Y juntos le ganaron a... No, no le ganaron. Lucharon contra Batista y Undertaker, que también iban a luchar en WrestleMania entre ellos. Una gran lucha, la verdad. Y sobre el final, Shawn Michaels lo traiciona a John Cena, le deja bien claro cómo son las cosas. Le hace una Switch Music regalándole la victoria a Batista y Undertaker. Y esto lleva a WrestleMania 23, el main event. En mi opinión, creo que no hay mucha discusión igual. Esta es la mejor lucha de John Cena en WrestleMania, que la verdad que, como digo, no hay mucha competencia, la vara no está tan alta, porque John Cena tuvo increíbles luchas a lo largo de su carrera, pero nunca fueron a WrestleMania. WrestleMania, algún día lo podemos repasar en otro video. La cantidad de luchas malas que tuvo John Cena en WrestleMania es increíble, como que nunca la pegaba. Pero bueno, esta noche sí, esta noche contra Shawn Michaels hicieron magia, la verdad. Por algo es Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. Esta lucha fue increíble. La termina ganando John Cena con un STF. Poco tiempo después, creo que al Raw siguiente de WrestleMania, tienen que defender los títulos en pareja. Todavía eran campeones ambos, fue la primera vez y creo que la única que
lucharon por el título dos campeones en pareja. Eh, bueno, como decía, tuvieron que defenderlo en un Battle Royale por equipos y iba todo bien, se la estaban bancando contra todos los equipos, hasta que en un momento Shawn Michaels agarra y elimina a John Cena, haciendo que pierdan el título. Y esa lucha la terminan ganando los Hardy Boys, después de tanto tiempo volvieron a ser campeones. Pero bueno, lo importante para este top es que eso que hizo Shawn Michaels terminó llevando a la revancha de WrestleMania 23 por el... esta lucha no fue por el título, ese es el tema. Hubiera estado bueno que fuera por el título, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, una lucha histórica. Imagínense cuántos años lleva Raw, 30 años, 30 y pico de años de Raw. En mi opinión, esta es la lucha número uno de la historia de Raw. No hay con qué darle. Arrancó como un combate más, un main event más, y terminó, creo que fue el London encima, terminó durando una hora la lucha. No, no estaba pactado que sea un Iron Man ni nada de eso. Una lucha como cualquier otra, que siguió, y cuando te diste cuenta duró una hora, y al final la gana Shawn Michaels de una forma increíble. Increíble, no hay nada más que decir. Si nunca la vieron, vayan a verla. Después en Backlash tuvieron esta increíble lucha, como mencioné antes en el momento de Randy Orton, que también el final es parecido. Esta vez es un final que quedó en la historia también muy bueno, que se hacen finishers entre todos. Me parece que Randy Orton le quiere hacer el RKO a John Cena, se lo saca de encima, Edge le hace el Spear, John Cena le hace la actitud de Judgment a Edge, y cuando se da vuelta se come una Switch Music, pero cae justo arriba de Randy Orton y le hace la cuenta de 3 sin darse cuenta. John Cena gana con lo justo, y ahí termina la rivalidad por un tiempo, hasta que en 2009 se cruzan de vuelta en Survivor Series, un triple threat que también incluye a Triple H, que bueno, ya con ver esta imagen a muchos se le habrá venido el recuerdo de qué pasa inmediatamente después de que suena la campana. Parecía que iba a ser 2 contra 1 más que un triple threat, pero ni bien arranca, Shawn Michaels deja las cosas claras de vuelta y le hace un Switch Music a Triple H. Un gran combate, esa lucha le termina ganando Cena también. Logra ganarle a los dos, aunque igual tampoco es que hicieron tanto equipo, ¿no? Ya de entrada era un triple threat bien marcado y John Cena pudo retener su título. Y llegamos al puesto número 3, que en mi opinión es AJ Styles enmerecido. La verdad me pone contento ponerlo acá a AJ Styles, porque es una rivalidad que si no se hubiera dado es una de esas que uno hubiera soñado con que algún día pase. Por suerte nos tocó vivirlo, estuvo bueno. Y llegó en un momento muy bueno, la verdad, un momento ideal para que se crucen con John Cena siendo el campeón de Estados Unidos. Como dije antes, venía haciendo el Open Challenge y todo, venía queriendo luchar mejor. Y AJ Styles en 2016 venía, justo debutó en el Royal Rumble, llegó a WWE finalmente. Y bueno, como vemos acá de 2006 que se venía soñando con esta lucha, acá en el cover de esta revista muy importante de wrestling, de Pro Wrestling Illustrated, tenemos Mr. WWE contra Mr. TNA. Algún día se dará, y sí, finalmente se terminó dando. Money in the Bank 2016, el primer cruce entre ambos, no fue por un título, no fue por nada, pero no era necesario. Tenía John Cena y AJ Styles, ¿qué más querés? Es más importante que un título esta lucha. Y la verdad que obviamente estuvo a la altura, era lo que uno soñaba. Era imposible que tenga una mala lucha estos dos, la verdad. Lo único que no estuvo tan bueno quizás fue que el final fue medio choto. Entraron Carl Anderson y Luke Gallows y básicamente le dieron la victoria a AJ Styles. Pero bueno, ganó AJ. Muchos esperaban que iba a ganar Cena y terminó ganando AJ Styles. Después coincidieron justo con la buena etapa de SmackDown, SmackDown Live, cuando volvió a ser en vivo después de tantos años SmackDown, y que también hicieron el draft. Quedaron tanto Cena como AJ Styles en SmackDown. Y eso llevó a su revancha en SummerSlam 2016, que esta lucha estuvo incluso mejor que la anterior. Y también el final estuvo bueno, AJ Styles ganándole limpiamente a John Cena. A ver, AJ ya venía bastante bien, ya con su nombre ya estaba bien plantado en WWE desde que llegó. Y también tuvo su rivalidad con Roman Reigns, que lo puso ahí arriba. Pero como que todavía uno dudaba, ¿viste? ¿Le van a dar el título algún día? ¿Lo van a hacer tan importante a AJ Styles? Y bueno, acá tuvimos la respuesta. En el momento que le gana a John Cena limpiamente, te das cuenta que ya no hay vuelta atrás. AJ Styles llegó para quedarse. Y después tuvimos... Bueno, AJ termina ganando el título a Jinder Mahal, si no me equivoco. No, esto fue antes. No me acuerdo quién le ganó el título. Creo que a Dean Ambrose. Y justamente tenemos la revancha por el título, que también incluye a John Cena. Un triple threat que la verdad que estuvo bueno. Termina pasando esto que Dean Ambrose le hace el Calf Killer al mismo tiempo que
John Cena le hace el STF a AJ Styles y AJ se rinde, pero no podemos tener dos campeones, esto no es 1999, así que hicieron que se reinicie la lucha, que también le daba posibilidad a AJ Styles de volver a ganar, y justamente pasó eso, usó la silla para ganarle a John Cena, retuvo su título, pero en Royal Rumble 2017 tuvieron su tercer y quizás mejor cruce entre ambos, una lucha icónica, histórica, la verdad que si nunca la vieron vayan a verla, muy buena, que no salieron del ring en todo el combate, y terminó ganando John Cena con una actitud de Judgment de allá arriba. No hay mucho más para decir de esta lucha, si no la vieron véanla, no se van a arrepentir, y si la vieron véanla de vuelta. Eso no fue todo, ya que el mes siguiente ambos fueron parte del Elimination Chamber, que justamente había cambiado su diseño, y ambos fueron eliminados por Bray Wyatt. Habían entrado número 1 y 2 y llegaron al final con Bray Wyatt, que los eliminó a ambos y ganó su primer título mundial en su carrera. Después no volvieron a cruzarse hasta 2018, tuvieron una lucha en SmackDown que estuvo buena, pero lo que la baja un poco es que fue en SmackDown y fue con cortes comerciales en medio y todo. No es lo mismo que una lucha de pay-per-view, ¿no? Por eso quizás no es tan recordada. Se cruzaron también acá en Fastlane en el Six Pack Challenge, que termina ganando J Styles. John Cena levanta la mano. Y eso fue lo último por mucho tiempo, hasta que en el tour de retiro de John Cena fue medio raro cómo se dio esta lucha con John Cena diciéndolo por Twitter y qué sé yo. En realidad como que estuvo planeado, quisieron hacer como que no, pero fue raro, ¿viste? Todo lo que rodea a John Cena 2025 es raro. Todo lo que hace Triple H es raro hoy en día. Pero lo importante es que una vez que suena la campana tenemos a John Cena y a AJ Styles, y por más que tengan la edad que tienen, te dan un combate de la puta madre. Esta vez fue un combate muy especial, muy diferente a todos los demás, porque fue como un tributo a la carrera de ambos. La única vez que podés hacer algo así, porque ¿cuándo más vas a tener dos luchadores de este estilo, de esta carrera, que hayan pasado por todas las empresas? Tipo, bueno, John Cena estuvo siempre en WWE, ¿no? Pero AJ Styles es mundial. Y bueno, también como podemos ver ahí, AJ Styles usó el mismo atuendo que tenía en la portada de Pro Wrestling Illustrated que vimos antes, fue como un guiño a eso y también un guiño a su propia carrera. Lamentablemente no se afeitó, no fue tan lejos como para afeitarse y cortarse el pelo, pero bueno, tuvimos esto y uno no se puede quejar. Llegando al puesto número 2 tenemos que bueno, acá se define quién es el 2 y el 1, que ya todos la tienen en la cabeza seguramente, y quizás algunos se enojen al ver quién puse de segundo, pero bueno, para mí el puesto número 2 se lo queda CM Punk. Y no es poca cosa, no lo malentiendan, cuando vean el puesto número 1 quizás los que estén enojados ahora me van a saber perdonar. Y bueno, tuvieron unos cruces primero en 2009, 2010, 2011, pero como que todavía uno no veía la química que terminarían teniendo, desarrollando poco tiempo después. La química que daría esas luchas históricas todavía no estaba presente, hasta que llegó su rivalidad del 2011. John Cena era el campeón y CM Punk todavía estaba con los Nexus. Poco tiempo después esto llevó a la Pipe Bomb, la famosa Pipe Bomb, la famosa promo de CM Punk, promo histórica quizás de las mejores de la historia, y cosas que siguen teniendo sentido 15 años después casi, así que esta promo es icónica y es parte de la rivalidad que llevó a la lucha Money in the Bank, que bueno, la historia para los que no la conocen, que es muy conocida igual, la explico rápidamente. CM Punk se le terminaba el contrato, tanto en kayfabe como en la vida real, creo. Y su idea era que si ganaba el título Money in the Bank, al otro día se iba a ir de la empresa con el título en su poder y listo. Se iba a llevar el campeonato para siempre. ¿Quién podía defender que no pase eso? Justamente John Cena. Era como John Cena, que representaba todo lo que es WWE, contra CM Punk, que representa justamente todo lo que está en contra de eso, más allá que sea un luchador de WWE. Era como lo que se representaba en esa época, ¿no? Un cambio de paradigma, una lucha histórica, la verdad, y encima qué mejor lugar para hacerla que en Chicago, lugar de origen de CM Punk, y uno de los públicos más, ¿cómo decirlo?, que más expresan su opinión, al igual que de Filadelfia que vimos antes. Chicago está ahí arriba, y más cuando lucha CM Punk por el título y contra John Cena. Esta lucha fue increíble, más allá de la atmósfera, la lucha en el ring estuvo muy buena, 5 estrellas le dieron, y la verdad que no se puede objetar, la verdad. Termina ganando CM Punk y se lleva el título en su poder con él. Sobre el final, justamente Vince McMahon viene a
a querer asegurarse que no se lleve el título con él, viene a querer hacer el Screwjob parecido a lo que fue lo de Bret Hart y Shawn Michaels, viene a querer hacer sonar la campana, pero John Cena, el buen tipo, el que hace todo limpio, se baja al ring y le dice, no, no vas a hacerlo, no te lo permito. Cuando vuelva a subir al ring, se come el GTS, 1, 2, 3, CM Punk es el campeón. Una lucha histórica que tuvo su revancha, CM Punk al final volvió, pero bueno, antes de eso hubo un torneo. Vince McMahon dijo, bueno, no nos vamos a quedar sin campeón ahora que se fue CM Punk, así que vamos a hacer un torneo a ver quién gana. John Cena no estaba en el torneo porque había sido despedido por haber perdido contra CM Punk, así que el torneo a la final fue Rey Mysterio contra The Miz. Gana Rey Mysterio su primer título de WWE, pero vuelve John Cena ese mismo día. Triple H dice, vuelve John Cena, y así como volvió, ese mismo día le dice a Rey Mysterio, quiero luchar contra vos, quiero la revancha por mi título, la necesito la revancha, está por el contrato. En esa época existía la cláusula de revancha, así que John Cena lucha con Rey Mysterio, le saca el título, poco face de su parte. Y esa misma noche vuelve CM Punk también y le muestra, yo soy el campeón real, tenemos 2 títulos, así que bueno, vamos a ver quién es el campeón indiscutido en SummerSlam. Y Triple H figurando ahí como el referee especial, que la verdad que hizo mal su trabajo porque bueno, acá no lo incluí, pero a pesar de que gana CM Punk, John Cena tenía los pies en la cuerda, así que bueno. Pasando una decisión un poco rara, un final un poco extraño que demostraba que quizás los creativos estaban de a poco arruinando el verano de Punk. Pasando más adelante tuvieron otra lucha más en Night of Champions por el título que la verdad que estuvo muy buena y terminó con un doble pin. Bueno, John Cena sacando, de las primeras veces que sacaba movimientos así John Cena, hizo un tope suicida de la nada. Y al final un German Suplex, la única vez que hizo John Cena un German Suplex en su vida, le costó el título, ya que lo hicieron para que ambos queden con los hombros sobre la lona y el árbitro haga un pin doble. No hay campeón, o sea, no hay ganador, mejor dicho, hay empate. Y tuvieron un último gran cruce, en mi opinión. Quizás la mejor lucha entre ambos, para muchos la mejor lucha entre ambos es la de Money in the Bank 2011, y la verdad que respeto completamente esa opinión. Es una increíble lucha, pero mi favorita personalmente es esta, ya que yo no era tan fanático de CM Punk en esa época, lo bancaba, pero no era fanático de muerte como muchos. Esta fue la primera vez que lo vi a CM Punk y me voló la cabeza. Esta lucha me pareció increíble, siendo hater de Cena y todo como era en esa época. Esta lucha me encantó. Y bueno, si no la recuerdan, es la infame lucha o la famosa lucha de John Cena, te quiero hacer un pile driver. Pam, se lo hizo, el movimiento baneado. Esto no estaba planeado, se le ocurrió a CM Punk, que estaba mentalmente quizás en uno de sus peores momentos. Y aún así fue y dio una lucha increíble. La química que tiene con John Cena es innegable. Y acá lo demostraron una vez más. El que ganaba iba a luchar contra The Rock en WrestleMania 29 y ganó John Cena. Pero bueno, más allá de eso fue una lucha histórica. Se volvieron a cruzar en 2025. Bueno, primero en el Rumble tuvieron ahí un pequeño cruce, pero fue más que nada un careo. Después tuvieron un cruce más importante en la final del Elimination Chamber 2025. Fueron los últimos dos. Y la verdad que intacta la química entre ambos. Acá se quedó bien claro. Y al final termina ganando Cena con un poco de ayuda de Rollins, que le hace un curse stomp de afuera hacia CM Punk. Y esto llevó más adelante en el tiempo, una vez que Cena ya era heel y ya había ganado a Cody y todo, después de que le ganó a Orton también, finalmente tuvieron su última rivalidad entre ambos, que la verdad que estuvo muy buena, fue lo mejor de Cena como heel, pero se sintió un poco apresurado todo. Pero bueno, tuvieron muy buenas promos, es imposible que tengan malas promos entre ambos. Eh, y acá lo demostraron, CM Punk imitando al Doctor de Tuganomics, y después John Cena recreando la Pipe Bomb justamente después de que Cena luchó con R-Truth, al igual que había pasado en 2011. Pasó esto, ¿no? Lo arruina un poco, la verdad, el logo de Slim Jim ahí, pero bueno, eso también es para otro video quizás, ya vamos a hablar de eso. Todo esto llevó a una última lucha entre ambos que lamentablemente tuvo lugar en Arabia Saudita. A mí me la baja bastante, así como en 2011 fue tan importante que haya sido en Chicago, enfrente de la gente de Punk, y la atmósfera haya sido tan buena. A mí me la baja un montón que haya sido en Arabia Saudita. Encima acá lo pasaron a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, no sé qué hora era. Le bajó mucho la importancia.
Pero más allá de eso, la lucha era muy buena hasta que al final se metieron 40 interferencias. Entró Bron Breakker, Bronson Reed, Seth Rollins, Penta, Sami Zayn. Todo el mundo entró. Creo que los Usos también entraron, no sé. Lamentablemente al final se le fue larga. Quisieron hacer la típica de The Bloodline. Era para hacer Cena contra CM Punk y listo. Que termine como tenga que terminar. No hacía falta tanta interferencia. Pero bueno, más allá de eso, la rivalidad entre ambos es icónica y también marcó una época, marcó una era. Fue de lo poco rescatable de WWE en 2011 y 2012. Así que esta rivalidad queda en la historia. Pero si hay una que la supera, en mi opinión, ya deben saber la respuesta, la deben tener en la cabeza, para mí es Edge. El recorrido de ambos es un poco similar también, más que nada que en WrestleMania 21, la misma noche que Cena gana el título Undisputed, indiscutido, el título mundial por primera vez, Edge se convierte en el primer Mr. Money in the Bank de la historia, que todavía no sabíamos bien cómo iba a ser, pero bueno, llegó New Year's Revolution 2006 en enero, y John Cena gana la Elimination Chamber, a pesar de tener todo en contra. Había quedado al final contra Carlito y Chris Masters, que eran equipo. Y John Cena con toda la cara cortada, lleno de sangre. Justo a Carlito se le ocurre la brillante idea de traicionar a su amigo Chris Masters. Y John Cena aprovecha, le hace un roll-up y gana, defiende el título, gana la Elimination Chamber. Pero al igual que pasó en 2010, que fue un poco una recreación, acá en 2006 salió Vince McMahon y le dijo, bueno, bien ahí que ganaste, pero ahora viene Edge a canjear su maletín. La primera vez que hubo un canjeo de Money in the Bank en la historia. Edge le hace el spear a John Cena y la cuenta de 3 para quedarse con el título. Y después lo festeja de qué otra forma, ¿no? De qué otra forma vamos a festejar en esta época que con una celebración en vivo de sexo, ¿no? Con Lita. Un segmento que quedó en la historia, ¿no? Quizás por las razones equivocadas. Pero bueno, John Cena vino, Edge se fue corriendo y ya que estaba le hizo una actitud de adjustment a su novia, Alita. Esto llevó a Royal Rumble 2006, ese mismo mes, Edge contra John Cena por el título, la revancha. Y bueno, esta lucha a muchas no le gusta a la gente, la verdad. No tanto por cómo fue la lucha en sí, que la verdad que no la recuerdo tanto, sino por el final y el resultado principalmente. Después de todo lo que hiciste, después del primer Money in the Bank, después de que Edge tenga ese canjeo histórico, en menos de un mes volvés para atrás, haces que John Cena le saque el título. Y encima justo en un momento que John Cena estaba siendo bastante resistido por el público, esto fue como empeoró todo, la verdad. Hizo que la gente se le ponga más en contra y con razón porque ¿para qué vas a hacer que Edge gane el Money in the Bank, canjee por primera vez, sea campeón mundial por primera vez y lo pierda tan rápido? No tenía sentido. Pero bueno, después de WrestleMania, que John Cena lucha contra Triple H en ese WrestleMania, mientras que Edge, no me acuerdo la verdad que hizo. No sé si este fue el de Mick Foley o creo que eso fue antes, no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que en Backlash tuvieron otro cruce entre ambos que también incluyó Triple H, esta vez una lucha muy buena. El final también fue un poco raro, termina ganando John Cena, pero como que le ganó con un poco de suerte a Triple H y después de la lucha Triple H los cagó a palo a los dos, los dejó sangrando a los dos y se fue como con la cabeza en alto él. Fue un poco raro este booking, pero la lucha estuvo muy buena. La rivalidad siguió más adelante en esta histórica lucha de One Night Stand de Rob Van Dam y John Cena, que se termina definiendo un poco gracias a Edge, que viene a hacer un spear a John Cena, que igual el spear se lo termina comiendo él, o sea, le hace el spear, pero termina cayendo él contra la mesa, pero bueno, no importa. Lo importante es que lo ayudó a Rob Van Dam a sacar el título a Cena, y después tuvieron más adelante, una vez que Rob Van Dam se mandó la cagada, ¿no? O lo mandaron un poco en cana con lo de las drogas, ¿viste? Le sacaron el título a Rob Van Dam y el encargado de sacárselo fue Edge. O sea, rápidamente cambiaron todos los planes y dijeron, bueno, ya está, Rob Van Dam no son más campeón, perdió el título de ICW contra Big Show y por el título de WWE contra Edge en un triple threat que también incluía a John Cena. Así que bueno, Edge volvió a ser campeón, la rivalidad volvió a ser John Cena contra Edge. Todo esto fue en 2006, fue todo el año la rivalidad entre ambos, marcaron ese año. Y bueno, uno de los momentos más destacados es esta vez que John Cena va a la habitación de hotel de que están Edge y Lita y los caga a palo los dos, más que nada a Edge. Y bueno, la revancha que tiene Edge es ir a la casa de John Cena y darle un cachetazo al padre de Cena, justamente, que la verdad que tenía muchas ganas de aparecer en la tele y de actuar, parece, porque eh, dejó todo el señor Cena. Esto llevó a SummerSlam 2006,
Que bueno, con el condimento agregado de que esto fue en Massachusetts, lugar de origen de John Cena con toda su gente, y Edge fue de visitante y le ganó a John Cena el título, y la revancha fue lo contrario, el Unforgiven, cerca de fin de año, en Canadá, lugar de origen de Edge. John Cena fue de visitante y le terminó ganando una lucha muy buena, la verdad que de las mejores TLC uno contra uno que hay, definitivamente, y una de mis luchas favoritas entre ambos, la verdad que muy buena, termina ahí con Attitude Adjustment desde arriba, ahí tenés un poco más de highlights en este GIF, pero bueno, no hay mucho más que agregar, si nunca vieron esa lucha, véanla. Eso puso final a la rivalidad, como que Cena se quedó con la victoria, pero no termina ahí la historia entre ambos, ya que en 2009 tenemos la noche histórica para Edge, que arranca perdiendo el título de WWE en la primera lucha de la noche, es el primer eliminado, llegó como campeón en la Elimination Chamber, quedó eliminado, y después en el main event agarra y ataca a Kofi Kingston para robarle su lugar, y termina ganando la otra Elimination Chamber, termina perdiendo un título mundial y ganando otro, y en el medio elimina a John Cena, que era el campeón. Esto llevó a WrestleMania 25, el triple threat entre ellos dos y Big Show, que la lucha estuvo bien, la verdad. Lo que más recuerdan todos es el final, donde Cena los levanta a ambos para hacer el Attitude Adjustment, primero a Big Show y después a Edge encima de Big Show, y se queda con el título. Pero su último gran cruce, o su último cruce directamente, fue en Backlash. Uno contra uno, Last Man Standing, una lucha que le queda 10 puntos a Cena. Siempre que hay un Last Man Standing con Cena, sabes que va a estar bueno. Y encima, Edge también dio todo. Una muy buena lucha entre ambos, no es mi favorita entre ambos, pero está ahí arriba, la verdad. Tiene muchas luchas buenas entre ellos, por algo, en mi opinión, está primero. Y bueno, esta lucha termina con Big Show ayudándolo a Edge a ganar el título nuevamente. Lo ayuda, lo tira a John Cena contra una de las luces y el árbitro cuenta hasta 10. Y así termina esa rivalidad. Pero tuvimos un último cruce acá en el Royal Rumble 2010. Fueron los últimos dos que quedaron en pie justo cuando Edge volvió como face, número 29. Y termina eliminando a John Cena para ganar el Royal Rumble. Y bueno, algo que también hay que mencionar es que justamente ambos sacaron lo mejor uno del otro. Creo que ambos se tienen como rival favorito uno al otro y por algo es. La verdad que marcaron una época, eran justo lo que necesitaban cada uno. John Cena necesitaba un heel que lo lleve a ese extremo y Edge necesitaba un héroe así perfecto, limpio para el ídolo de los nenes, como para hacerle la contra, hacerle la vida imposible y sacar lo mejor de sí, que era justamente ser heel. Así que esta rivalidad, en mi opinión, es la mejor de la carrera de John Cena. Déjenme en los comentarios cuál es para ustedes la mejor y cuál no incluirían en el top, cuál creen que faltó en el top. Si tuviera que hacer un par de, de menciones honoríficas, quizás diría a Bray Wyatt que me faltó agregarlo. Y debe haber algún otro más que ahora no lo estoy pensando. Pero bueno, pueden dejarme en los comentarios si les gustó el video. No olviden suscribirse, darle me gusta y me pueden sugerir para hacer este mismo estilo de video pero con otro luchador, las mejores rivalidades de otro luchador, me lo pueden dejar en los comentarios. Esto fue Neos Wrestling y nos vemos en la próxima.